Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, amada familia de la Comunidad Cristiana Internacional, la familia City. Soy el pastor Nelson Ramírez y para mí es un gran privilegio poder compartir este tiempo devocional con todos ustedes. Bueno, hoy vamos a ver el último tema de la serie Benditos y Bienaventurados. Y precisamente este último tema lo he denominado Generación B2, benditos y bienaventurados. Y quiero que me acompañen a la carta a los Efesios. Carta a los Efesios en el capítulo 1. Quiero que meditemos en el pasaje central de esta serie de temas. Es precisamente este pasaje de Efesios. Vamos a leer desde los versículos 3 hasta el versículo 14. La palabra del Señor dice lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muy bien, amada familia, como lo dije anteriormente, este pasaje es el que da origen a esta serie de temas que hemos denominado benditos y bienaventurados. Todo parte desde el versículo 3. Y en el versículo 3 yo quiero resaltar tres aspectos importantes. El primer aspecto es: ¿quién bendice? ¿Quién es el que bendice? El segundo aspecto: el carácter de las bendiciones. Y el tercer aspecto: ¿en quién se hacen efectivas estas bendiciones? Bueno, primero, ¿quién bendice? Pues allí en el versículo 3 dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. De manera que quien bendice es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La carta a los Hebreos dice que el mayor bendice al menor. Pues quiero decirles que el mayor de todos es nuestro Dios.
Y estas bendiciones que hemos recibido provienen de Dios, provienen de Él, como Dios y como Padre. Me encanta esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un Dios bendito, fuente de toda bendición, el más alto y el mayor de todos, que es precisamente quien nos bendice. Segundo aspecto, el carácter de estas bendiciones. Pues allí mismo en ese versículo 3 dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, el carácter de las bendiciones son bendiciones espirituales. Y ya vamos a mirar algunas de ellas. Pero por ahora tengamos presente que el carácter de las bendiciones que recibimos de nuestro Dios y Padre son bendiciones espirituales. Ahora bien, el agente en quien se hacen efectivas esas bendiciones, pues ese versículo 3 al final dice en Cristo, y es en Cristo en quien se hacen efectivas todas aquellas bendiciones que recibimos del Dios y Padre. Fuera de Cristo, nada, absolutamente nada, pues Cristo se sacrificó en el madero, en la cruz del Calvario, precisamente para alcanzar estas bendiciones y dárnoslas a nosotros. Entonces aquí ya hemos definido los tres aspectos importantes del versículo 3. ¿Quién bendice? El Dios y Padre. ¿Cuál es el carácter de aquellas bendiciones? Bendiciones espirituales. Y el agente en el cual se hacen efectivas esas bendiciones es Cristo. Ahora, a partir del versículo 4, el apóstol Pablo comienza a mencionar, a describir aquellas bendiciones que recibimos en Cristo. El versículo 4 dice primero que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la elección del Padre es la primera bendición espiritual. La elección. Él nos escogió y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ahora, esta elección tiene un propósito. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, querida familia, a ustedes que les gusta escribir allí en su libreta de apuntes, la primera bendición es que hemos sido escogidos, hemos sido elegidos por el Padre. En Cristo hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y eso es una bendición extraordinaria. La segunda bendición la encontramos en el versículo 5. Dice que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y entonces la segunda bendición es que Él nos predestinó. Primero, nos escogió. Segundo, ahora dice que nos predestinó. Y esta predestinación de la cual habla el apóstol Pablo en este versículo 5 es para que seamos o para que fuésemos adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y es que llegamos a ser hijos de Dios cuando creemos en Jesús, cuando le entregamos nuestra vida a Jesús. Como dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces allí está la segunda bendición espiritual. Hemos sido predestinados para ser adoptados como hijos de Dios. Gloria a Dios por esto. La tercera bendición la encontramos en el versículo 6. Dice que para alabanza de la gloria de su gracia. De manera que Dios está trabajando en nosotros. Está haciendo una obra especial en nosotros, de tal manera que usted y yo lleguemos a ser para alabanza de la gloria de su gracia.
para alabanza de la gloria de su gracia. Igualmente, este mismo concepto, el apóstol Pablo lo plasma en el versículo 12. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¡Qué lindo! Y finalmente en el versículo 14 reitera este mismo concepto. Al final del versículo 14 dice, para alabanza de su gloria. De manera, querida familia, que Dios nos ha escogido, nos ha predestinado para que seamos sus hijos, y tercero, para que lleguemos a ser para alabanza de su gloria, para que vivamos para su gloria, para que manifestemos la gloria de Dios en nosotros. En el versículo 7 encontramos una cuarta bendición espiritual, y es que nos redimió. Hemos sido redimidos por medio de la sangre de Jesucristo. Hemos sido perdonados según las riquezas de su gracia. Qué lindo, nos redimió. Entonces, nos escogió, nos predestinó para que fuésemos sus hijos. Está obrando en nosotros para que seamos para alabanza de su gloria. Ahora aquí dice que nos redimió por medio de la sangre de Jesucristo, y por medio de esa sangre ha perdonado nuestros pecados. Una quinta bendición espiritual la encontramos en el versículo 9. Dice que nos dio a conocer su voluntad. ¡Qué lindo! Dios nos da a conocer sus propósitos, sus planes, su voluntad para cada uno de nosotros. Gloria a Dios por esto, porque en la medida en que usted y yo abracemos el propósito de Dios para nuestras vidas, pues en esa misma medida vamos a encontrar realización, vamos a encontrar plenitud, vamos a encontrar sentimiento de felicidad. Y Dios nos da precisamente entonces a conocer su propósito, sus planes, y allí hay una gran bendición. Luego, la bendición número 6 es la herencia, de la cual habla el versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él nos da herencia, una herencia incorruptible, una herencia eterna, una herencia junto a Él. Nos da el privilegio, la bendición de pasar una eternidad a su lado. ¡Qué herencia tan extraordinaria! También como herencia nos da su bendición y su bienaventuranza. Nos regala o nos pone al alcance una vida con propósito, una vida buena y abundante, y todas las bendiciones materiales que Él nos permita conseguir, alcanzar aquí en la tierra, pues hacen parte también de la herencia que tenemos como hijos de Dios. Y esa es la sexta bendición espiritual, la herencia que recibimos en Cristo. Y finalmente, y quizás la bendición más maravillosa, es el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en el versículo 13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Qué extraordinaria bendición! Nos ha dado su Santo Espíritu, ha puesto su Santo Espíritu a vivir en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se constituye en nosotros como las arras, como la garantía, como el anticipo de todas aquellas bendiciones espirituales que recibimos en Cristo. Amada familia, aquí hay una riqueza espiritual extraordinaria. Por eso es que somos benditos y bienaventurados. Nadie nos puede arrebatar estas bendiciones espirituales. Ningún ladrón las puede robar. No hay polilla que las corroa. Somos benditos para siempre. Él nos ha hecho benditos y bienaventurados en Cristo Jesús. Estamos entonces llamados a vivir y abrazar esta bendición o estas bendiciones extraordinarias que logramos o que alcanzamos o que recibimos más bien en nuestro Señor Jesucristo.
Jesucristo. Mañana terminaremos entonces esta serie haciendo una oración. Mañana vamos a dedicar el devocional a orar. No se pierdan esta oración. Vamos a orar precisamente en torno a todo lo que hemos estudiado durante estas 2 semanas. Somos benditos y bienaventurados. Un abrazo para todos. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia.